Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio del Departamento de Escuela Sabática. Con ayuda del Señor tenemos una nueva lección a presentarle en esta semana. Es una lección muy interesante, la condición caída del humano, del ser humano. Seguimos las lecciones relacionadas con los principios de fe y con ayuda de Dios tenemos esa lección muy importante. Estamos juntos con nuestro querido hermano y pastor Vicente Ortiz. Bienvenido, hermano, de El Salvador. Él es el presidente de la asociación ahí, y que Dios te bendiga, querido hermano. Muchas gracias, pastor. Es para mí también nuevamente estar aquí, un privilegio por segunda vez. Muchas gracias. Poder compartir con usted esta preciosa lección y con todos los amigos y hermanos que van a estar pendientes de esta misma lección. Gracias. Ojalá se presta otra oportunidad, porque me gusta también Dios, la forma como lo hacemos y sus comentarios, todo. Gracias. Es importante tener un intercambio de personal y de pastores que opinan en las escuelas sabáticas. Así es. Vamos a ver la estructura de nuestra lección, como siempre, pero antes de entrar en el estudio de la lección, nos gustaría hacer una oración en silencio. Le invitamos todos que participan con nosotros, invitemos la presencia de Dios en nuestro medio. Amén. Amén. Bueno, el título es La condición caída del ser humano y tenemos un testimonio de introducción. Seguimos adelante con la estructura de nuestra lección, el primer subtítulo, de justicia a justicia, y vamos a ver una vez más, considerando la creación, cómo fue creado el hombre, qué justicia fue dada a él, pero en esta misma pregunta también se menciona lamentable condición de la caída y en qué situación se encuentra el hombre después de la caída del pecado. Seguimos adelante con el próximo subtítulo, la condición general, y la lección cronológicamente sigue prácticamente paso por paso la caída de la raza humana, más profundo y más profundo en el pecado, con diversas consecuencias terribles y que sucede prácticamente con nuestra naturaleza. Después venimos a un otro subtítulo, sin deseos de rendirse. Y vamos a ver de qué estamos hablando aquí, de quién se podemos rendir y quién no podemos rendirnos. Lamentablemente la condición de ser humano llega a una situación tan lamentable que, como dice el próximo subtítulo, pensamientos y sentimientos impuros, podemos o empezamos a acariciar estos sentimientos, esos pensamientos, y llegamos hasta la condición de que no podemos vencer el pecado con nuestra propia fuerza. Por eso es el otro subtítulo, incapacitado para hacer bien. Bueno, vamos a ver todos los textos bíblicos, Romanos 7, los testimonios, y después viene un otro subtítulo, responsabilidad personal, y el último subtítulo, limpiados por Cristo. Es prácticamente el punto más importante porque habla de la victoria que podemos obtener y la forma que Dios desea que nosotros seguimos adelante en nuestra vida espiritual. Esta lección toca algunos puntos muy importantes, como es la herencia del pecado, como es la condición caída del hombre, como es, por ejemplo, la forma de salvación o cómo podemos salvarnos. Y es importante que nosotros no nos extendemos afuera de la lección, porque la lección está cargada con mucha información y podemos
tener mucho contenido en nuestras clases dependiendo del público que tenemos. Podemos usar el punto central aquí en la pregunta número 6, 5 y 6, o podemos parar más atención o poner más atención en el punto número 7, donde es prácticamente el poder de Cristo que nos está capacitando para vencer. Todo depende de la necesidad que su iglesia tiene. Seguimos adelante ahora con los análisis cortos de cada pregunta y gozamos también de los comentarios de nuestro querido hermano Pastor Ortiz de El Salvador. Muy bien. Vamos a ver la primera pregunta, querido hermano. ¿Qué se nos dice acerca de cómo fue criado originalmente el hombre? ¿Cómo cambió su condición después de la caída? ¿Qué ha sucedido, hermano? Bien, es maravilloso pensar que la Biblia nos da información muy específica acerca de cómo fue creado el ser humano. Y la Biblia nos informa en el libro de Eclesiastés que el hombre fue creado totalmente perfecto, sin ningún problema. La pluma inspirada también nos informa de algo muy bonito. Dice el Camino a Cristo que cuando Dios creó al hombre, ese hombre era perfecto. No solamente tenía perfección en sus pensamientos, en sus intenciones, en sus propósitos, sino que también era perfecto en toda su anatomía física. Era sonrosado, dice, no habían tantas deficiencias físicas como las que vemos hoy en día. Entonces, Dios hizo a este personaje de la creación como una corona especial y lo dotó de facultades nobles, de pensamientos equilibrados, de una mente pura, y todo lo que él podía hacer era completamente agradable a Dios. Y esa era la condición perfecta en la que Dios creó al ser humano. Lamentablemente, como esta pregunta también nos dice, ¿cómo cambió su condición después de la caída? Tristemente, cuando el hombre decide obedecer la astucia de Satanás, pues su naturaleza se degrada y comienza a crecer en el corazón del ser humano aspectos que nunca fueron el plan de Dios o que existieran en el corazón del ser humano. Por ejemplo, tenemos un párrafo de la pluma inspirada que nos habla de que después de que el hombre cayó en pecado, la tierra sufrió consecuencias. Crecieron espinos, crecieron cardos y comenzaron a morir todas las especies que Dios había creado. En el corazón del ser humano también nacieron espinas, espinas del odio, de la envidia, del egoísmo, y esa naturaleza vino a corromper totalmente esa perfección que Dios había creado desde el principio. Entonces, lamentablemente así sucedió, y desde ese momento pues hemos venido nosotros sufriendo también todas las desventajas que el pecado nos ha acarreado a nosotros. Muchas gracias, hermano. Muy interesante. Qué tremendo cambio prácticamente sucede en el primer hombre, en Adán, que fue creado perfecto, que fue creado en la imagen de Dios. Exacto. Y como dice aquí el testimonio, cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala. Se hizo mala. Ahí, lamentablemente, todos nosotros tenemos algunas consecuencias en ese sentido, y vamos a ver qué consecuencias qué consecuencias sufre la humanidad. Por eso aquí tenemos la segunda pregunta: ¿hasta dónde ha llegado el pecado y la muerte? ¿Existe algún que constituya una excepción? ¿Es solo Adán que pecó y por lo tanto toda la desgracia vino sobre la humanidad? O como dice aquí el versículo bíblico, ¿qué dice aquí el versículo bíblico? ¿Qué es la condición que tenemos presentemente? Bien, es muy lindo, hermano, poder nosotros analizar esta pregunta, ya que aquí tenemos un aspecto de tiempo. Primero, aspecto, digamos, de tiempo es que hace aproximadamente 6.000 años
que de acuerdo a nuestros principios creemos que la creación existió y el hombre fracasó en su intento de serle fiel al Señor, entonces esta mala obra que Adán cometió en el jardín del Edén ha venido arrastrando consecuencias. 6.000 años aproximadamente después, hoy hasta nosotros nos ha llegado esa condición mala, digamos, de lo que trajo el pecado. En el libro de Romanos nos dice claramente que porque un hombre introdujo el pecado en el mundo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Así que podríamos decir que esa condición de tendencia al mal la hemos venido sufriendo todas las generaciones. Desde que el hombre fracasó, nos hicimos más débiles y frágiles para resistir el mal y hemos venido sufriendo las consecuencias. Y la consecuencia más trágica podría decirse que es la muerte. Ninguna persona se ha escapado, a excepción, digamos, ahí la pregunta dice, ¿hay alguna excepción? De la condición pecaminosa, pues todos nosotros tenemos tendencias al mal. Y la muerte ha venido siendo heredada a todos los hombres. Y hoy también nosotros, al igual que nuestros primeros padres, morimos. No tanto porque nosotros querramos morir, es la condición. Nadie quiere morirse, pero la condición del pecado nos ha traído esa consecuencia terrible hasta hoy. Muchas gracias, hermano. Es lamentable la situación, dice la palabra de Dios, que todos pecaron. No solo Adán pecó, claro, y por eso entonces entró la muerte en la tierra, pero como todos pecaron, también todos recibieron sus consecuencias. También hay otro testimonio que dice que fue una sucesiva de caídas. No es que, bueno, caímos porque Adán cayó y después ya todos estamos bien, no, lamentablemente seguimos nosotros la sucesión de caídas, añadiendo más y más pecados como consecuencias de esas terribles tendencias pecaminosas. Pero ¿qué podemos ver también? Dice que a Adán no podía transmitir a su potestad lo que ya no poseía, y no habría quedado esperanza para la raza caída. No se podía hablar de ninguna excepción porque todos, dice, todos cayeron, todos pecaron. La única excepción, vamos a ver, fue posible o se hizo posible por los méritos de Cristo. Entonces, Él pudo rescatar gente que se dedicaron a Él y que podían vencer esa condición terrible en que cayó la raza humana. Sí. Al principio, Adán, cuando fue creado, podríamos decir que heredó una inmortalidad condicionada. Ahora, si él hubiera mantenido su estado de santidad, su familia hubiera podido heredar también eso. Pero ahora, después que él cayó en pecado, como dice el testimonio, ya no pudo heredar eso a sus hijos, a su posteridad, de tal manera que todos nos hicimos un poco más débiles. Y como usted explicaba, las caídas fueron sucesivas. Y hasta hoy en día, 6.000 años después, también sufrimos y seguimos cayendo si nosotros no nos aferramos al brazo poderoso de Jesús. Así es. Y pido perdón porque sí fue una excepción. Es que Jesús nunca pecó. Sí. Él tenía, dice, una naturaleza caída 4.000 años después de la caída del hombre, pero Él nunca pecó. Eso fue la excepción, vamos a decir, en la naturaleza humana, esa naturaleza debilitada por el pecado. Pero seguimos adelante en la pregunta número 3. ¿Está la naturaleza carnal del hombre después de ser sometida y a rendirse a la voluntad del Señor? ¿Está la naturaleza carnal del hombre dispuesta a ser sometida? ¿Cómo funciona ahora? Si tenemos una naturaleza así caída y tenemos la ley de Dios, entendemos mejor también por qué los israelitas tan rápido se olvidaron de las buenas leyes, de los milagros de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué tipo de consecuencias tenemos en esa naturaleza debilitada? Bien, podríamos responder la pregunta así en una sola palabra.
y es que la naturaleza carnal no está dispuesta a ser sometida ni a rendirse a la voluntad de Dios. Esa es la respuesta directa, digamos, de esta pregunta. Después del pecado, los seres humanos, como decían el testimonio, se hicieron malos y ya no agradaban, ya no les agradaba la presencia de Dios. Su naturaleza también se hizo mala. Entonces no podrían ellos estar satisfechos con la presencia de Dios y tampoco podían someterse a Dios, porque no es que no querían, sino que no podían, porque eran débiles, y la presencia santa de Dios molesta a las personas que son pecaminosas. Por eso es que aquí la Biblia nos dice que en cuanto a los designios de la carne, dice que ellos son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, dice, pueden. Así que realmente no es una condición muy fácil, digamos, caer en pecado y estar en esa desobediencia total, porque puede haber quizá algunos rasgos de querer hacer lo bueno, pero realmente la condición natural pecaminosa no puede rendirse, y no puede y no quiere rendirse. Eso es lo que dice la Biblia. Así que su pregunta también nos dice que en qué se han convertido los seres humanos al seguir sus tendencias naturales al pecado. Bueno, nosotros nos hemos convertido en algo extraño. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que eras extraños en otro tiempo, enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas. Entonces, en ese momento, cuando nosotros pecamos contra Dios, nos apartamos de Él, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios, en extraños de Él. Dios no puede reconocer la criatura que Él hizo allá en el jardín del Edén, que se gozaba en su presencia, que cuando venían los ángeles y Él mismo venía a visitarle, Él salía a encontrarle y se gozaba con la presencia de Dios. Después de la caída, nos hicimos enemigos de Dios y somos extraños ahora. Mientras no haya una regeneración, mientras no haya un proceso que nos acerque al Señor, nos constituimos entonces en enemigos y contrarios a Dios. Muchas gracias, hermano, muy interesante. Esa pregunta es muy interesante. También el testimonio aquí en Fundamentales de Christian Education. Está en inglés ese libro, parece. Dice: pero el corazón, voy a mostrar eso en la pantalla, pero el corazón que se ha rendido a Dios ama la verdad de la palabra de Dios, pues a través de la verdad el alma es regenerada. La mente carnal no encuentra placer en contemplar la palabra de Dios, pero aquel que es renovado en el espíritu de su mente, después nuevos encantos en los oráculos vivientes, pues bellas, divinas y luz celestiales parecen brillar en cada pasaje. Entonces, que debemos entender que esa persona que está en la experiencia de los romanos, entendemos que es una persona que entiende la palabra de Dios, que está iluminada por la palabra de Dios, pero que todavía falta el poder para vencer. Exacto. Y eso es algo que debemos entender. Muchas veces nosotros estamos convencidos en la verdad, queremos hacer la voluntad de Dios, pero si no tenemos el poder espiritual, si no tenemos todavía a Cristo que nos capacita, entonces es cuando tenemos esa condición lamentable. Exacto. Seguimos adelante entonces en la pregunta número 4. ¿Qué deseos y pasiones dominan la carne humana? ¿Dónde comienza el pecado antes de madurar y actuar? Bien, podríamos decir, hermano, que todo comienza de acuerdo a la primera pregunta, porque nos dice qué deseos y pasiones dominan la carne humana. Lo que hay en nuestro corazón, ahí dice, en el corazón pecaminoso, por supuesto, ahí hay
pensamientos impuros, ahí salen homicidios, salen adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso es lo que está en un corazón completamente habituado a hacer lo malo, lo que domina una mente completamente humana. Entonces son esos deseos. Si ellos salen del corazón, un corazón irregenerado por Dios, que no ha tenido la oportunidad de recibirle, entonces todas esas cosas van a ser habituales, van a ser hasta cierto punto las dominantes en cada persona. Sin embargo, pues tenemos ahí una pregunta interesante, también una subpregunta, que nos dice que de dónde comienza el pecado antes de que se madure. Puede estar el sentimiento, puede estar en el corazón, y ahí comienza todo hasta madurar. Hay algo interesante en el libro de Santiago que nos dice que todo comienza con la concupiscencia, ¿verdad? Dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y una vez el pecado practicado, pues consuma o da a luz la muerte. Así que realmente podríamos decir que todo comienza con la concupiscencia, aquel deseo excesivo, de aquella codicia, aquel deseo irrefrenado. Entonces va produciendo efectos, va escalando hasta que da a luz, como dice acá, literalmente la muerte. Una vez me preguntaron a mí una pregunta así interesante y me decían, ¿cuál es la abuelita de la muerte?, me decían. Y yo me quedé pensando, bueno, es el origen de todo. Aquí dice, es un juego de palabras. La concupiscencia dice que engendra pecado, y el pecado, la muerte. Entonces por eso me decían que la abuelita de la muerte es la concupiscencia. Allí nace todo. La concupiscencia es un deseo, hermano, irrefrenado de cosas que no nos pertenecen, y de manera especial dice el concepto de deseos inmorales, de carácter sexual. Entonces ahí nace todo. Si no refrenamos el deseo, eso va a ir progresando y progresando hasta que nos va a dar a luz la muerte terrible para todos los pecadores. Muchas gracias, hermano. Muy interesante es esa descripción en la carta de Santiago. Prácticamente es una descripción detallada cómo funciona el pecado. Exactamente. Y también está confirmado en los espíritus de profecía que dice, los malos pensamientos destruyen el alma. Todo empieza en nuestros pensamientos. Pero las tentaciones todavía no son pecados. Las tendencias todavía no es el pecado es la transgresión de la ley de Dios. En el momento cuando nosotros empezamos de acariciar esos pensamientos, de mantener esos pensamientos, de desarrollar esos pensamientos pecaminosos, es cuando ellos destruyen el alma. Eso es cuando empieza la concupiscencia, cuando se desarrollan entonces y llegan hasta el pecado, hasta la muerte. La muerte, sí. Sí es. Por eso hay que cuidarnos en el nivel de los pensamientos. Exacto. Ahí es donde hay que refrenar todo. Amén. Sí. Amén. Como también decía Martín Lutero, dice, las tentaciones y los malos pensamientos llegan, dice, como pájaros llegan sobre los árboles, y nosotros no podemos evitar que ellos vienen en nuestras mentes, nuestra cabeza. Pero que podemos evitar es que ellos se anidan ahí. Y eso es que deseamos con ayuda del Señor y bajo la influencia del Espíritu Santo evitar que esos pensamientos malos no se quedan, no se acarician y no se desarrollan. Vamos a ver más adelante, la lección sigue explicando las consecuencias de esa caída. Cuando se desea hacer cosas buenas, ¿cuál es el resultado? ¿Se puede confiar en las buenas intenciones? Bueno, como venimos explicando, esta situación después de la caída del ser humano resulta muy complicado para el ser humano poder levantarse por sí mismo, y puede tener rasgos y buenas intenciones, pero sin embargo aquí la pregunta nos dice,
cuando nosotros, aún en estado pecaminoso, deseamos hacer cosas buenas, el resultado siempre viene a ser malo. Porque no tenemos la capacidad para hacerlo, no tenemos la fuerza. Podemos tener un deseo de hacer el bien, o a veces podemos estar convencidos de que lo que estamos haciendo está mal y deseamos un cambio en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos proponemos hacerlo, bueno, en esto nosotros podemos tener un ejemplo muy práctico. Hay miles de personas que al inicio de cada año hacen una lista de buenos propósitos, pero cuando termina el mismo, están lamentando porque muchos de los propósitos que querían hacer y buenos no los alcanzaron. Así que una parte fue porque quizás no se esforzaron al máximo, pero otra es que es la misma naturaleza la que pelea con las cosas buenas y con los buenos propósitos y no podemos alcanzarlos por nosotros mismos. De tal manera que su pregunta aquí nos dice, ¿se puede confiar en las buenas intenciones? Definitivamente que no, hermano. Hoy en día pues podemos decir que nuestro corazón puede tener buenas intenciones, pero nuestro corazón es engañoso. Y en el momento en que más querramos hacer el bien, de repente nosotros nos inclinamos para hacer lo malo. Así que por esa razón no podemos confiar en nuestras buenas intenciones. Debemos confiar más plenamente en el Señor Jesús, que nos libre y nos ayude de toda forma malsana para poder salir adelante en estas condiciones. Muchas gracias. El egoísmo es tan profundamente grabado en nuestra naturaleza que a veces nosotros tenemos la idea, quizás hacer algo bueno, pero el motivo principal también es cosechar algún beneficio. Es interesante que aquí dice, los hombres se han vendido a sí mismo al enemigo de toda justicia. Es increíble que podemos entender que cuando estamos bajo la influencia del malo, estamos prácticamente vendidos bajo el poder del enemigo. Y otra vez tenemos esa descripción del hombre aquí en Romanos, que obviamente si él tiene en su mente un buen deseo de cumplir algo de la ley, es porque esa persona está atraído por el Espíritu Santo. Esa persona no es solo una persona que no sabe nada de la voluntad de Dios, pero lamentablemente ¿qué sucede? Es que todavía le falta el poder divino para ejecutar, para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Por eso el capítulo 7 termina, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es, hay un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esa condición lamentable no es una excusa. Tenemos un Salvador, tenemos una salida, y esta salida está en nuestro Señor Jesucristo, y vamos a verlo eso en el fin de nuestra lección también. Vamos a ver la pregunta número 6. Aunque los hijos no heredan los pecados específicos de los padres, ¿qué reciben de ellos? Bueno, esta pregunta es muy fundamental, ya que muchas veces nosotros hemos escuchado que lo que nosotros heredamos es el pecado, pero en esta pregunta la respuesta no es así. Nosotros no heredamos el pecado, nosotros heredamos la consecuencia del pecado, y lo dice claramente el libro de Romanos, ¿verdad? Nosotros no heredamos el pecado, sino la consecuencia. Ahora podemos decir que tenemos una ventaja en esto, porque la Biblia nos dice que el alma que pecara, esa morirá. Y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío también será sobre él. Esto es algo muy interesante que nosotros podemos entender como un beneficio también para nosotros, porque quiere decir entonces que la decisión de pecar contra Dios es una decisión personal. Pero tenemos que tener también mucho cuidado como padres, porque sí podemos heredar esa tendencia o facilitar que nuestros hijos puedan hacer lo malo
al nosotros vivir una vida apartada de Dios y en contra de los principios del Señor, entonces nuestros hijos van a heredar esas tendencias. Sin embargo, tienen la oportunidad de decidir entre pecar contra Dios y decidir obedecerle. Entonces eso es muy bonito y me alegra mucho que Dios nos dé esa facilidad o esa oportunidad de decidir por nosotros mismos. Muchas gracias, hermano. Es muy interesante aquí. Por ejemplo, en el testimonio dice, los niños heredan las inclinaciones al mal. Es muy probable que nosotros sí heredamos hasta algunas debilidades, algunas enfermedades de nuestros padres, inclinaciones, tendencias pecaminosas, seguro. Pero ¿qué sucede? Es que cada persona tiene la posibilidad cuando crece, cuando puede desarrollar un carácter, tiene la posibilidad, o mejor decir, el Espíritu Santo facilita, Jesús facilita o nos libera de todo eso y nos da la posibilidad de elegir qué camino vamos a tomar. En lo mismo capítulo 18 de Ezequiel podemos leer de varios casos, bueno, padre malo que tenía un hijo bueno y como el hijo no eligió el camino del padre. Tenemos otro ejemplo de un padre bueno y un hijo que elige el camino malo. Y también tenemos un padre malo que tenía también un hijo malo. ¿Por qué? Porque imitaba los malos hábitos de su padre. También por ejemplo podemos transmitir entonces esos algunos rasgos malos o malos hábitos como usted mencionó. Sí, y en esto se cumple también la otra, podemos responder de esta forma la subpregunta de la número 6, que nos dice que si existe alguna esperanza para sobreponerse a las malas inclinaciones y tendencias. Aquí podríamos decir que sí. La Biblia nos demuestra que no estamos obligados a pecar, que nosotros por toda la influencia malsana que tengamos, o no podemos decir esta tentación nadie la puede resistir y por eso yo caí. No, tenemos la esperanza, si nosotros deseamos, de poder romper esa cadena de maldad, digamos, y poder estar a cuenta con el Señor. Entonces eso es una maravilla o es algo muy especial que Dios deja para nosotros. La decisión importante de querer seguirle de todo corazón, esa la tomamos nosotros y nadie puede imponernos otra cosa. Así que el enemigo puede ponernos la tentación más difícil, pero la decisión de pecar la tenemos nosotros y esa es una gran ventaja que tenemos del diablo y a favor nuestro también. Amén, amén, amén. Podemos hasta mejorar nuestra salud. Exactamente. Podemos tener heredadas tendencias de enfermedades y podemos evitar que esas enfermedades no toquen y se desarrollen. Exactamente. Y en mi caso, por ejemplo, yo quiero dar mi ejemplo personal. Ambos, mi padre y mi madre, fueron diabéticos. Sí. Y yo, gracias a Dios, no tengo ninguna inclinación de diabetes por la bendición de la reforma. Por la decisión que tomó de hacer un cambio en su vida. Exactamente. Excelente. Por el cambio de la dieta, por muchas cosas. Qué bien. Entonces, ¿qué sucede? Hay un otro testimonio que no está en la lección, que dice que si nosotros podemos mejorar la herencia que hemos recibido de nuestros padres, y dar una mejor herencia a nuestros hijos. Y eso es que prácticamente es parte de nuestro deber como creyentes y como hijos de Dios, como tesoro de Dios, como él también menciona en un versículo. Qué bien, entonces eso es maravilloso. Lo que estamos diciendo es la libertad de decisión que tenemos. Heredamos la consecuencia, pero no estamos obligados a pecar. Amén, amén, así es. Seguimos con la pregunta número 7. A pesar de nuestra condición lamentable, ¿qué es posible mediante el Señor Jesús y al ser llenos de su Espíritu Santo? Bueno, esto es lo más bonito que podemos decir de toda la lección. La positiva fin de la lección, porque si no... El final de la lección, hermano. Pero qué lindo es que hemos reconocido
que humanamente es imposible para nosotros acercarnos o mejorarnos, o al menos siquiera cambiar un poquito de malo a bueno. Es imposible. Pero a pesar de esta mala condición que nosotros conocemos, sí es posible mediante el Señor Jesús y mediante el Espíritu Santo también, que nosotros podamos ser limpiados, lavados. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6 que muchos de nosotros, ahí dice algunos, y esto era algunos, haciendo énfasis en algunas personas de muy mala condición, pero nosotros hemos venido estudiando que todos los seres humanos después de la caída nos hicimos malos y pecaminosos. Así que Corintios dice así literalmente, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mas Él dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, qué posibilidad más grande la que Jesús nos da de poder cambiar esta mala condición. Nos hace 4 milagros. Estos 4 milagros son interesantes. Nos da sabiduría, dice que aceptemos el llamado de Jesús. Nos justifica, nos cambia a nosotros la condición de pecaminosos por una condición justa sin merecerlo a través de Cristo Jesús. Nos santifica. Esa santificación es el proceso diario que nosotros debemos llevar por el temor de Dios y por el amor del proceso de la salvación que Él ha hecho por nosotros. Y al final, pues quiere cumplir el 4º milagro en nuestra vida, que será la redención, la cual tendrá lugar cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo y nosotros podamos estar con Él por toda una eternidad. Así que qué bendición, hermanos, nosotros podemos llegar a ser sabios, santificados, justos, y al final Jesús nos redimirá de todos nuestros pecados. Amén, amén, hermano. Muy interesante. Aquí también dice la palabra de Dios que debemos aprender de la escuela de Cristo. Cada día es una escuela en nuestra vida, y si nosotros aprendemos en esa escuela y si nosotros participamos en esa promesa del Señor, tenemos sabiduría, tenemos la justicia, tenemos esa parte de la santificación, porque la santificación es para toda la vida, y tenemos la redención en la promesa de Cristo, podemos no solo ser una bendición para nosotros, pero con nuestros ejemplos podemos influenciar a otros, podemos también dar una herencia mejor a nuestros hijos, porque ellos pueden entonces imitarnos en lo bueno, pueden tener un buen ejemplo en nosotros, y eso es el plan de salvación. Eso es la forma educativa que nuestro Señor Jesucristo ha dejado a su pueblo. Lejos de Cristo hemos visto que no podemos dejar ningún ejemplo positivo. Amén. Pero cuando hemos aceptado a Cristo y el milagro de la santificación es efectiva en nuestra vida diaria, como usted decía, es un proceso de toda la vida. Entonces, esa vida de santificación trae bendición también para los que nos rodean. Amén. Y esa es la más grande esperanza que nosotros deseamos transmitir a nuestros hijos, porque quizás nosotros no recibimos una buena enseñanza o no el mejor ejemplo, pero nosotros anhelamos dar un buen ejemplo para que nuestros hijos puedan seguir nuestras pisadas confiados y adelantados quizá un poquito más en el mejor camino. Muchas gracias, hermano. Sí. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. No hay que desanimarnos, la lucha termina, la lucha siempre hay, toda la vida vamos a tener una lucha, nunca podemos decir que ya ha terminado, porque hasta que existe nuestra naturaleza caída siempre vamos a tener tentaciones, vamos a tener sorpresas de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia mente. Hay que luchar con nuestros pensamientos impuros, pero tenemos la promesa que en nuestro Señor Jesucristo podemos vencer. El Espíritu Santo nos puede capacitar, nos puede dar un poder sobrenatural para vencer esa cosa que se llama pecado. Así que ten buen ánimo, querido hermano y hermanas,
y sigue adelante con el estudio de la Sagrada Escritura, porque eso es que nos da fuerza y nos alimenta espiritualmente. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. ¿Algunas palabras, querido pastor? Bueno, agradeciendo a Dios y a usted pues el privilegio de estar aquí en este estudio y deseando realmente a todos nuestros hermanos que confiemos plenamente en la gracia salvadora de Jesús, que Él hará posible que a pesar de que seamos vendidos al pecado, como dice el testimonio y la Biblia, que sea posible para nosotros la redención completa en nuestras vidas y podamos reflejarla hoy en esta vida. Amén, amén, hermano. Le agradezco también la visita. Es un placer tener nuestros queridos hermanos y escuchar sus comentarios. Gracias, hermano. Queridos hermanos y hermanas, no se olviden a recomendar nuestros videos a sus amigos, a conectarlos en Facebook y otras formas de multimedia para que más gente pueden tener alcance de esas lecciones y estudios de la palabra de Dios. Dios le bendiga y le guarde. Le deseamos un bendito sábado y disfrutan esas lecciones. Nos vemos con ayuda del Señor la próxima semana. Amén. Amén.